Quiero compartir la palabra y le titulé a esta reflexión Fortaleza y paz en tiempos de angustia. Fortaleza y paz en tiempos de angustia. Sabemos que estamos viviendo tiempo de mucha necesidad por todos lados, ¿verdad? Estamos inundados de dolor, estamos inundados de corazones necesitados, de personas bajo dolor, bajo duelo, y esto es lo que nos está rodeando. Y entonces quizás alguno de aquí, de los que estamos aquí sentados, estamos viviendo en carne propia, ¿verdad?, la despedida de algún ser querido. Y nuestro corazón no puede desconectarse de eso, está afectado, y entonces hay dolor, hay duelo, hay sufrimiento. Y entonces queremos reflexionar cómo en Dios podemos encontrar, y hay suficiente gracia y suficiente fortaleza, suficiente paz en Cristo para rescatar nuestros corazones, para abrazarnos, para liberarnos. Amén. Y eso es lo que queremos abordar en este mediodía. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú haces en nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que estés en nuestra vida y que vengas a confortar nuestro corazón, a darnos tu consuelo, a abrazarnos, Señor, porque solamente tú puedes sanar toda herida emocional. Solamente tú puedes liberarnos, Señor, desatar nuestra alma de una profunda necesidad. En el nombre de Cristo te lo pedimos ahora. Háblanos, Señor. Amén. Bendecimos a los que están desde casa. Teníamos hace un momento 48 conexiones. Seguramente son 2 o 3 personas mirándonos en cada una de ellas. Entonces seguimos, ¿verdad? Gracias a Dios conectados como iglesia, y le damos la gloria al Señor. Fortaleza y paz en tiempos de angustia. Primero de Samuel 30, versículo 4, 5 y 6 voy a leer. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Sabemos la historia, cómo David y sus hombres tuvieron que estar viviendo en una ciudad alejada del centro de lo que sucedía en Israel. Sin embargo, Dios los enviaba a misiones bélicas para defender y pelear las batallas de Dios. Y entonces ellos se apartaban por 3, 4, 5 días o tal vez una semana, pero regresaban una y otra vez, volvían a donde estaban sus familias y estaban sus hijos y sus esposas. Pero un día que venían de camino, a lo lejos vieron que estaba el humo levantándose, y su peor pesadilla se hizo realidad. Habían venido una banda de amalecitas, dice la palabra, y saquearon y se llevaron, secuestraron a las familias, a los hijos, a las esposas, y pusieron también en fuego toda la comunidad ahí, todo lo que había. Esto pues hizo que, como dice aquí, ¿verdad?, ellos alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Estaban metidos en una situación muy tremenda de dolor, de quebranto, de angustia.
y David mismo, ¿verdad?, estaba siendo presa de esta situación, en un desconcierto tremendo. Y aparte dice que los compañeros de David, los soldados, estaban hablando de apedrearlo porque lo consideraban el responsable de lo que había sucedido. Y en medio de todo eso, ¿qué hizo David? Dice la palabra que él se refugió en Jehová, que él se fortaleció en Dios. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Es lo que tú y yo debemos de practicar en nuestra vida. Refugiarnos en Dios, fortalecernos en Dios, encontrar en Él la paz y la fortaleza que necesitamos para estos tiempos de necesidad, para este ambiente tan difícil que estamos viendo. Sabemos, ¿verdad? Cada semana estamos recibiendo noticias por aquí y por allá, de cerca y de lejos, y a todos nos está tocando y todos nuestros corazones están estremecidos. Y sabemos que tenemos a disposición nuestra la paz y la fortaleza de Dios. Y Dios quiere darnos paz y fortaleza. Dios quiere brindarnos, pero depende mucho de nosotros también. Hay personas que se han encerrado en su amargura, en su dolor. Hay personas que no pueden superar a veces una pérdida de hace años, que todavía está la herida abierta, que está la llaga supurando y se ha vuelto aquello algo insufrible. Hay muchas personas así, que ya venían con un dolor, con un duelo prolongado, no sanado. Pero en Dios hay suficiente gracia, fortaleza y paz para devolvernos la tranquilidad, para darnos la seguridad, para dejarnos descansar, porque muchas de estas personas no pueden descansar. Su mente solamente está en la persona que se fue, en el dolor que están viviendo y sintiendo. Y sienten estas personas que si dejan de pensar en su ser amado, de alguna manera los traicionan o los deshonran. Deshonran su memoria por pensar que lo están olvidando, o pensar que ya no sienten ese dolor. Pero Dios quiere sanarnos y Él es experto para sanar corazones. Amén. Él es experto para sanar corazones. Él de hecho es el único que lo puede hacer. Pero tú y yo debemos de cooperar con Él, así como lo hizo David. Mientras todo estaba a su alrededor en una situación caótica, dice que él se metió, dice que él pidió el efod, que es una vestidura con la que se cubren los sacerdotes, los levitas. Pidió el efod, dice, y se metió en la presencia de Dios, y allí encontró él la fortaleza. Así es que Isaías 27:5 dice: ¿forzará alguien mi fortaleza? ¿Forzará alguien? Por si no me oyeron, ahí está todo. A propósito, feliciten a Oscar. No le voy a decir quién fue, pero fue Oscar. Feliciten a Oscar porque el cumpleaños hoy se le perdona todo, ¿verdad? ¿Forzará alguien mi fortaleza? Dice el Señor. ¿La encontrarás en cualquier lugar o cómo, verdad? Mira lo que dice Salmos 29:11. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Fortaleza y paz. Cuando viene la fortaleza de Dios, viene la paz de Dios. ¿Sí? Y Él está listo y dispuesto para darnos, para inundarnos, ya no de dolor, sino de fortaleza y de paz. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Su amparo y su fortaleza, tenemos que correr a Él como quien corre, ¿verdad? Para ponerse debajo de un techo seguro, de una roca segura, para pasar el momento malo. Esto es temporal, amados, pero sabemos que está dejando muchas cicatrices. Y mientras tenemos que refugiarnos en Dios. ¿Qué hizo David y qué debemos de hacer nosotros para
para recibir la fortaleza y la paz de Dios. Número 1, humíllate. Humíllate. No vemos a David hablando en contra de Dios. No vemos a David sacando palabras de coraje en contra de Dios. No le dijo, ¿verdad? Y bien podía haberlo hecho: Señora, estamos haciendo tu voluntad, estamos yendo a donde tú nos mandas, estamos peleando tus batallas, estamos arriesgando nuestras vidas todos los días, y lo vamos y lo hacemos con mucho corazón, con mucha dedicación. Que no podías por lo menos haber cuidado nuestras familias, que no podías por lo menos rescatarlos, que no se los hubieran llevado estos malvados. David podía haber dicho eso y muchas cosas más, reprocharle a Dios y hablar en contra de él y de sus promesas. Pero él no lo hizo. Al contrario, dice que él se vistió del efod. Y esa vestidura era la vestidura más sencilla que había. Era la vestidura interior que traían los sacerdotes. En otras palabras, David se vistió de humildad y se presentó delante de Dios. Se metió a la presencia de Dios para encontrar en él la misericordia, la gracia, el perdón, la fortaleza que él necesitaba. Necesitamos entonces humillarnos, primero que nada, humillarnos delante de Dios para entrar en su presencia y encontrar la bendición que necesitamos. Segunda a los Corintios 12:7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo, el enviado de Dios, un mensajero de Satanás le daba sus bofetadas para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice él, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, esas debilidades de las que habla es que él mismo dice: yo me humillo y no me enaltezco. Yo me reduzco a mí mismo delante de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que Dios entre en acción y Dios pelee mis batallas. Amén. Cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos en lugar de enaltecernos y creer que todo lo podemos o que lo vamos a poder sin Dios, que no necesitamos a Dios para pelear nuestras batallas, entonces Dios se aleja. Pero cuando hacemos lo contrario, Dios interviene. Porque cuando somos débiles y nos reconocemos débiles y nos humillamos, entonces somos fuertes, porque Dios viene a pelear por ti, por mí, nuestras batallas. Amén. ¿Te da gozo eso? ¿Verdad que sí? Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice, me gloriaré. No solamente me haré más pequeño y más humilde, sino que me gloriaré, me deleitaré en hacerlo, en ser más pequeño, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Número 2, ¿qué otra cosa debemos de hacer? Meditar la palabra. Meditar la palabra. Dice Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de dónde, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabemos y hemos leído muchas veces de leer, de alimentarnos de la palabra, pero aquí dice otra palabra, dice meditar. Y en algún momento lo hemos compartido esto, ¿verdad? Que meditar es la misma palabra que se usa con los semovientes o con el ganado
vacuno con las vacas, pues. ¿Cómo comen las vacas? Y cómo hacen su digestión y cómo se alimentan, ¿sí? Si uno pasa en el campo, ¿verdad? Porque en la ciudad pues normalmente no hay vacas. Pasa en el campo y hay por ahí alguna vaca, usted la va a ver moviendo su boca, ¿sí? Masticando y masticando. Y se va y regresa a las 2 horas y la va a volver a ver la vaca donde mismo. ¿Y qué va a estar haciendo? Todavía, ¿verdad? Masticando. Y dice uno, pues ¿qué trae, un chicle o qué, no? ¿O qué? ¿Por qué no se lo traga? Pero los que saben de esto dicen que las vacas tienen un sistema extraño, ¿no? Donde arrancan o toman su alimento, lo ponen en su boca y luego lo degluten y lo mandan a un departamento. Y ese departamento ahí hace otra cosa, pero de otro departamento viene otra vez a su boca. Perdonen, ¿verdad? Por la imagen, pero y vuelven a masticar. Y esa es la razón por la que constantemente todo el día usted ve una vaca mastique y mastique y mastique. No sé si eso suceda aún por las noches. Alguien que sepa de aquí que me saque, ¿verdad? Pero como dice aquí la palabra, dice que de día y de noche meditarás, ¿sí? Eso significa para nosotros, ¿verdad? Meditar es poner la palabra en la mente y en la boca y estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo una y otra vez, ¿sí? Murmurándola, hablándola en voz baja, hablándola en voz alta, hablándola constantemente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si no ponemos la palabra de Él en nuestra boca, vamos a poner cualquier otra palabra. Vamos a poner cualquier otro mensaje que nos llega desde el exterior. Y vamos a empezar a hablar lo que no deberíamos de hablar. Pero el Señor nos dice, medita en la palabra. Y cuando medites y cuando la hables, va a suceder algo que tú no te das cuenta, pero vas a empezar a fortalecerte y a fortalecerte. Algo va a suceder en ti. Amén. Algo sucede en aquella persona que está constantemente pensando en la palabra de Dios y meditando en ella. Así es que dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 3, aprende a esperar. Aprende a esperar. Porque se nos ha enseñado que esperar es simplemente dejar de hacer toda actividad, cruzar los brazos y quedarnos inactivos, ¿verdad? Nos han dicho, así espérate, siéntate o hasta acuéstate, pero no, ¿sí? La palabra de Dios habla de esperar, pero no de ese tipo de esperar. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De Dios vienen nuevas fuerzas si aprendemos a esperar en Él. Si aprendemos a esperar en Él. Otro día uno de los maestros de mi esposa en su maestría, la puso a ella y me puse yo también. Dije, voy a ver qué aprendo aquí, ¿verdad? Quedarnos un momento en silencio, con nuestros ojos cerrados, y a dejar que nuestra mente no piense en nada. Y qué difícil se me hizo. Saliendo de aquí en un momento más tarde, en la noche, que tengas un momento, haz la prueba. Y yo me di cuenta que mi mente no podía estar sin estar pensando nada. Y dijo el maestro, que es un doctor en psicología y otras cosas, dijo, si usted está batallando, eso significa que tienes un alma ansiosa. Tienes una mente ansiosa, hay ansiedad. Y saben, yo me he fijado que en estos días he traído más ansiedad de la normal. Porque uno, por ejemplo, yo desde niño aprendí a la cuestión musical, la música. Desde muy pequeño, a los 6 años, 7 años, me compré una guitarra. Y me gustó la música y la empecé a agarrar. Y entonces, desde niño yo
toco la batería con mis dientes. Sí, desde niño eso es algo normal para mí. Y últimamente cuando fui con los dentistas que me vieron con un aparato y me agrandaron y me dijeron, usted tiene sus muelas y sus dientes desgastados y necesita un aparato para dormir en la noche, porque eso es señal de ansiedad. Y entonces yo entendí, desde quién sabe cuántos años atrás, vengo manejando ansiedad, ¿sí? Y no me daba cuenta. Sin embargo, ahora últimamente, ¿verdad? Me doy cuenta de que hay algunas cositas más de ansiedad, ¿sí? De pronto me doy cuenta que estoy. O simplemente estoy tratando de hacer y no puedo dejar de moverme. Tengo que hacer algo, tengo que mover esta mano, tengo que mover esta otra. Y eso es señal de ansiedad. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo conozco amigos míos que no pueden estar ni siquiera sentados 40 minutos escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Porque tienen que salir. Y eso no es, bueno, una ocasión sucede, ¿verdad? 2 ocasiones, pero siempre tienen que hacer, o sea, 10 minutos y ya se tienen que parar y tienen que salir y tienen que moverse. No estoy diciendo que así sea, pero es muy probablemente que sea ansiedad. Manejamos ansiedad y esa ansiedad nos afecta y no nos damos cuenta qué tanto nos afecta, porque esa ansiedad viene de algo que nos está presionando, de algún estrés que agarramos en algún lado. Y tenemos que aprender a detectar la ansiedad de nuestra vida y tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Muchas veces queremos adelantar las cosas, pero Dios quiere que aprendamos a esperar. Amén. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y tenemos que esperar esperando. No esperar en desesperanza. Porque muchos de nosotros esperamos, pero hemos aprendido a esperar, pero en desesperanza. ¿Qué es eso? Esperar en desesperanza. Pues aquí me quedé esperando y ya, ¿verdad? No, esto no va a pasar, esto no va a suceder, nunca va a cambiar. Eso es esperar en desesperanza. Pero quien espera esperando, ¿verdad? Es el que sabe que Dios va a responder. No sabemos exactamente el momento, el tiempo, pero Dios va a responder porque Él cumple sus promesas. La palabra de Dios dice que Daniel dispuso su corazón para orar y ayunar delante de Dios 21 días. Y dice que pasó la primera semana, pasó la segunda semana y en la tercera semana dice que un ángel vino y le habló y le dijo: Daniel, desde el momento que tú te dispusiste para buscar, para clamar, para orar al Señor, me enviaron con la respuesta. Yo venía con la respuesta, pero en medio camino se me interpuso, dice el príncipe de ese lugar, ¿verdad? Y terminando con ese príncipe, dice, vendrá el príncipe de Persia y tengo que batallar. Entonces Daniel sabía que la respuesta venía y el ángel se lo confirma. Pero muchas veces nosotros oramos una vez, oramos 2 veces y decimos, no ya no me oyeron, ya no me escucharon. Por eso necesitamos aprender a esperar esperando. La respuesta viene en camino, hermano. No te desesperes, va a llegar. La respuesta de Dios va a llegar. Tú sigue clamando, tú sigue buscando, tú sigue tocando la puerta. Amén. Los que esperan en Jehová, dice Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, tenemos que esperar con paciencia, ¿sí? Que el Señor nos enseñe y nos ayude a ser pacientes. Amén. Salmos 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no que creyese. Es decir, que él creía, pues.
Él estaba creyendo, él estaba esperando. Sí, pero quien no espera o quien espera en desesperanza, desmaya. Desmaya. Porque así lo dice la palabra. Hubiera yo desmayado si no creyera. ¿Sí? Y el siguiente versículo dice: aguarda a Jehová, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Sabes? Porque nuestra mente nos juega muchos pensamientos, ¿verdad? Cuando estamos en dolor, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en sufrimiento, nuestra mente vienen muchas cosas. Y si no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, de lo que estamos recibiendo en nuestra mente, eso nos puede llegar a agobiar. Nos puede llegar a consumir los pensamientos fatalistas. Por eso dice aquí: esfuércese y aliéntese tu corazón. Esfuérzate. Cada vez que vengan pensamientos duros y malos, que tú identifiques que te están haciendo daño, tienes que, con la ayuda de Dios, desplazarlos y poner pensamientos correctos, pensamientos de la verdad de Dios. Por eso dice: esfuércese y aliéntese tu corazón. Tienes que alentar y decir: el Señor está conmigo. Pero Él es la promesa de Dios. Amén. Él es mi poderoso Salvador. Él me va a librar, Él me va a guardar, no me va a dejar. Y pensar las palabras y las promesas de Dios en lugar de lo otro. Y entonces dice: vamos a aprender a esperar en Jehová. Aprender a esperar. Amén. Hay un escritor que se llama G. Campbell Morgan, que escribió lo siguiente: esperar en Dios no es flojera, no es irte a dormir, no es abandonar el esfuerzo. Significa actividad bajo mando, presteza y disposición para cualquier nuevo mandato. Es la habilidad de no hacer nada hasta que Dios indique el paso siguiente. ¿Sí? No es flojera, no es irnos a dormir, no es descansar y abandonar todo esfuerzo. No significa dejar de estar activos, sino esperar en las instrucciones de Dios, en lo que viene. Estar dispuesto y presto para el nuevo mandato. Amén. Número 5 y último, debemos de aprender a adorar. Y este es posiblemente el más importante de todos. Todos son importantes, pero quizás este es el más importante. Fue lo que David hizo. Fue lo que David hizo. Cuando todo estaba en una confusión tremenda, David entró a la presencia de Dios a adorar. Porque no se puede adorar sin entrar a la presencia de Dios. Ayer aprendíamos en el instituto, recordábamos, ¿verdad? Cómo Dios nos hizo de 3 partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu es el que se conecta con Dios cuando adoramos. Y necesitamos urgentemente conectarnos con el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es un ejercicio espiritual, es un ejercicio de mi espíritu, donde yo apago todo lo demás, donde yo me separo de todo lo demás, que seguramente eso fue lo que hizo David. Se separó de todo lo que estaba ocurriendo, que te van a apedrear, que te van a matar, y todo lo que estaba sobre su vida en ese momento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Se apartó de todo para entrar en la presencia de Dios. Y cuando entró en la presencia de Dios pudo recibir fortaleza. Hermano, amigo, debemos de aprender a adorar, porque me temo que muchos de nosotros, que muchos cristianos no hemos aprendido a adorar, y por eso estamos tan ansiosos y por eso estamos tan nerviosos, tan desesperados, y por eso nuestra alma no tiene paz, porque no hemos aprendido a adorar. Pero cuando aprendemos a adorar, la fortaleza de Dios viene. Mira lo que dice Nehemías 8:10.
No desgasten sus energías en entristecerse, porque el gozo que Dios imparte, viene con su fortaleza. El gozo que Dios imparte. ¿Y dónde está el gozo? Sabes que el gozo es muy parecido a la alegría, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El gozo es parecido a la alegría. La gente común lo toma como sinónimo, pero no es lo mismo. El gozo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que uno puede mantener aún en los momentos más oscuros y más difíciles. Uno puede mantener el gozo de Dios. Amén. Y ese viene, ¿verdad? El gozo de Dios nos imparte su fortaleza. ¿Y dónde encontramos ese gozo? El Salmo 16:11 nos lo dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermano, necesitamos aprender a adorar. Necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios. Necesitamos entrar en la intimidad de la presencia de Dios, porque ahí es donde su Espíritu nos imparte fortaleza, paz y gozo. Es donde podemos vencer a este mundo, donde todas las demás cosas, ¿verdad?, pierden su brillo, porque solamente queremos estar conectados a Él. En su presencia hay plenitud de gozo, hermano. Es ahí donde lo vamos a encontrar. Y qué lindo que podamos adorar aquí corporativamente, y lo debemos de hacer, pero también en tu casa. O también cuando vayas en camino, quizás si tú vas conduciendo tu vehículo y no tienes apuro, en algún momento, ¿verdad? Yo lo he hecho muchas veces, me hago a un lado donde voy y a veces me meto en un estacionamiento y simplemente empiezo a adorar. Empiezo a decirle a Dios, tú eres bueno, tú eres hermoso. Conecto mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y entonces todo lo que traigo cargando aquí, lo que me está agobiando, puedes sentir prácticamente que esas cadenas se desvanecen, se caen. La carga se quita de tus hombros. Y puedes tener libertad y puedes tener, ¿verdad?, esa liviandad que viene con Dios. Porque entras en la presencia de Dios, hermano. Es algo que no lo vas a encontrar en ningún lado más que en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, deleites, delicias a su diestra para siempre. Amén. 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 Y permanecer en ese gozo es lo que nos da descanso y lo que nos da paz. Mira lo que dice Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que se alegra. Saliste, Dios sale al encuentro. Dios viene a tu encuentro cuando tú y yo permanecemos en ese gozo. Amén. Dios viene a encontrarte en el camino. Dios viene a levantarte cuando estás caído. Dios viene a ponerte en los hombros y a llevarte y a seguirte adelante, porque Él te fortalece, Él nos fortalece. Él nos fortalece, hermano, amigo. Hay suficientes recursos en Dios de fortaleza y de paz en medio de un mundo tan incierto, en medio de un mundo tan duro, tan difícil como el que estamos viviendo. Amén. Ayer alguien me contactó, una ex compañera de trabajo de hace muchos años, y me preguntaba, ¿sabes que nuestro amigo, nuestro compañero, yo lo llevé a Enrique allí conmigo, compañero del Cebatis, lo llevé a trabajar conmigo en ese lugar y ahorita está debatiéndose entre la vida y la muerte? Yo no sabía, tiene 7 días intubado y en una situación muy, muy dura. Ya me enteré un poquito más de cómo está la situación. Tiene mi edad, jovencito. Acaba de cumplir el tostón hace unos días atrás. Pero ahí me enteré también que su mamá falleció el 27 de enero.
Hay tanto dolor que dice la palabra que los hombres desfallecerán. Desfallecerán por todo lo que se está mirando. Y es un síntoma muy claro, ¿verdad? Que estamos viviendo. Pero hay suficiente poder, gracia y fortaleza en Dios, hermanos. Tú y yo no tenemos por qué caer en cuadros depresivos, ni por qué caer en cuadros de desesperanza. Claro que Dios respeta nuestro dolor y nosotros respetamos el dolor de alguien aquí que puede estar pasando por un duelo. Yo no puedo absolutamente juzgarte, ni me atrevería a hacerlo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cada quien vive su dolor y su duelo de manera distinta. Solo Dios sabe, pero también solamente Él te puede sanar. Solamente Él te puede librar. Nehemías, puedes pasar. Y Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles y aún lo somos. Amén. El sacrificio de Cristo fue porque Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos finitos. Él sabe que somos frágiles. Pero Él murió. Y esa sangre sigue fluyendo. Sigue fluyendo. Es un manantial que no termina. Es un manantial que no se agota. Y esa sangre es la que nos limpia, la que nos cubre, la que nos santifica y la que nos fortalece. Es el poder de la sangre de Cristo, hermano, amigo, bajo la cual tú y yo nos refugiamos esta mañana y le decimos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué no cierras tus